presentaciones. Listo. Un segundito, voy a quitar las anotaciones. Profe, que pena molestarlo, lo que pasa es que mi computador tiene poquito volumen. ¿Su merced podría hablar más duro? Listo, ya intento subirle un poquito la voz. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces el primer tema que vamos a ver en el curso es el análisis de estructuras mediante el método de giro de flexión. Nosotros a lo largo de su carrera ya han visto distintos métodos de solución de estructuras determinadas e indeterminadas, ¿cierto? Entonces, dentro de esos distintos métodos vamos a ver un listado aquí de los más generales. El principal de todos fue el primero que aprendimos por allá en estática, ¿cierto? La sumatoria de fuerzas, donde hacíamos sumatoria de fuerzas en X, en Y y de momentos, y en base a eso podemos determinar la estabilidad de una estructura y todas las acciones internas que actuaban en sus elementos. Ya más adelante vimos que no, la mayoría de estructuras no son estáticamente determinadas. Entonces teníamos ciertos problemas para determinar, para analizar estructuras mm, con más grados de indeterminación que los permitidos por esas tres fuerzas de sumatoria de fuerzas, por esas tres ecuaciones. Entonces ahí empezaron a haber unas metodologías de análisis de vigas y de pórticos, como por ejemplo la del área momento, la del trabajo virtual o la doble integración y las deformaciones compatibles. ¿Sí? Todos estos eran unas metodologías un poco dispendiosas y un poco muy robustas, pero de difíciles aplicaciones. ¿Sí? Entonces, todos estos métodos ya los vimos en lo que fue resistencia a materiales, análisis estructural 1. Ahora vamos a entrar a analizar métodos un poco más sencillos, pero de mucho cuidado, de análisis de estructuras. Y el primero que vamos a ver aquí es este, pendiente desviación. Entonces, la pendiente desviación es un método que se centra en el análisis de nodos y genera unos momentos que tienen que ser equilibrados mediante una sumatoria de fuerzas o de momentos. El siguiente método que podemos utilizar para analizar una estructura, cualquier tipo, puede ser el método de la distribución de momentos, ¿sí? Que es lo que llamamos nosotros el método de Cross, que vamos a ver en la segunda parte de la primera unidad. Y por último, están los métodos de flexibilidad y de rigidez que actualmente los programas de cálculo actúan y trabajan con este método de la rigidez aplicado a los modelos de elementos finitos. ¿Listo? Esos son como, esto es como un recuento de todos los métodos que podemos tener para analizar una estructura. Entonces vamos a comenzar con el giro de pendientes desviación o de giro de flexión de análisis de estructuras. El método se aplica para analizar vigas y pórticos planos. ¿Listo? Fue planteado inicialmente en el 1892 por Otto Moore, pero él lo planteó como un método para encontrar esfuerzos secundarios en los elementos. ¿Listo? No como un método de análisis de estructuras, sino como un método complementario para los esfuerzos secundarios. Entonces, el método murió en esa época y 20 años después apareció el profesor Mani, y él aplicó el método al análisis de estructuras. Entonces, él fue el primero quien en 1915 presentó como un desarrollo, un procedimiento de aplicación del método de Moore de giro de flexión para el análisis de pórticos continuos. El método es de gran ventaja porque nos permite resolver ecuaciones, sistemas muy complejos por la solución de ecuaciones lineales, de sistemas lineales de solución de ecuaciones, que es una ventaja bastante grande respecto a otras metodologías. Dame un segundito que alguien escribió. Ah, bueno, Rosario ahí ya nos compartió el enlace del grupo de WhatsApp para que por favor todos se puedan
conectar ahí con el grupo y quedar todos registrados. Qué pena, sigamos. Entonces, el método que considera como incógnitas. Por lo general, cuando resolvíamos una estructura, nuestras incógnitas inicialmente eran las reacciones. En este método no, nuestras incógnitas van a volverse las rotaciones y los desplazamientos de los nudos, ¿sí? Entonces son unas incógnitas del orden cinemático, grado de indeterminación cinemática. ¿Listo? Recuerde que cinemático hace referencia a desplazamientos. Entonces, nuestras incógnitas es giros y deformaciones. Entonces, ¿cómo funciona el método? El método toma las cargas sobre la estructura y plantea unas ecuaciones de rotaciones y desplazamientos en los nodos, ¿sí? Y asimismo, unos momentos actuantes en los nodos. Entonces, las cargas las transfiere eh, con una carga equivalente a los nodos. Ya teniendo las rotaciones y desplazamientos y las cargas, puede plantear unas condiciones de equilibrio en cada uno de los nodos. ¿Listo? Y esta es la metodología para emplear la solución de las estructuras mediante giro de flexión. Le recuerdo, yo no estoy viendo la ventana de chat, entonces si alguien tiene alguna pregunta, por favor van hablando para poder suspender y resolver las dudas que surjan. Ahora, supongamos una estructura. La estructura se encuentra sometida a un régimen de cargas cualquiera. ¿Qué pasa? Esas cargas van a deformar nuestra estructura, la van a desplazar y van a generar una deformación. Aquí no se ve muy bien, pero voy a intentar repisarla. ¿Sí? Nuestra estructura se va a deformar. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra estructura deformada, ¿qué tipo de deformaciones puede presentar un elemento? Suponiendo que es elásticamente, que tiene una elasticidad constante. Entonces, la primera deformación que vamos a tener va a ser aquí un giro del ángulo inicial, que inicialmente era cero, ¿cierto? La segunda posible deformación va a ser un giro en su extremo final del elemento. Y la tercera posible deformación que puede tener es un desplazamiento relativo entre nodos. Bueno, entonces, aquí vemos un poco más completa la figura. Cuando se aplica el régimen de cargas, mi estructura va a tener una deformada que es la línea punteada, y esa deformada va a depender de el giro inicial, el giro final y el desplazamiento relativo entre puntos. Para que esta figura pueda permanecer en esa condición deformada, yo tengo que tener aplicado un momento inicial y un momento final, ¿sí? Que me van a generar, pues, este tipo de deformación. Entonces, sabiendo que las deformaciones son dependientes de los momentos, yo puedo plantear estos momentos como función de mis desplazamientos, como función de mis giros y como función de mi desplazamiento relativo. Entonces, voy a buscar plantear dos expresiones, momento IJ y momento JI. El momento IJ es del extremo inicial al extremo final y el momento JI es del extremo final al extremo inicial. Esos momentos voy a plantearlos como función de el giro inicial, el giro final y el desplazamiento relativo entre los nodos por medio de unas relaciones elásticas. Esto en cuanto a los componentes cinemáticos de la ecuación. Pero entonces adicional a esto tengo que sumarle que las cargas actuantes. Entonces, el método se centra en el análisis en los nodos. Si yo tengo una carga ubicada en cualquier sección transversal de mi elemento que no es un nodo, tengo que buscar la forma de transmitirla como una acción equivalente a los nodos de mi elemento. Entonces, eso es lo que tenemos acá. La componente del extremo izquierdo y del extremo derecho de las cargas transmitidas a los nodos. Entonces, repitiendo un poco lo que veíamos en la anterior diapositiva,
el momento de los extremos MIJ y MJI es considerado como la suma algebraica de 4 efectos. Entonces el primero es el momento debido a la rotación I sin cuando el nodo J permanece empotrado. ¿Listo? Es decir, cuando el giro izquierdo es diferente de 0, pero el giro derecho y el desplazamiento son iguales a 0. El segundo caso va a ser cuando el extremo derecho permite el giro y el extremo izquierdo no. Entonces, el giro derecho debe ser diferente de 0, pero en cambio el giro izquierdo y el desplazamiento relativo vale 0. La tercer componente es el momento debido a la traslación relativa entre los extremos de la barra. Entonces, en este caso, la deformación relativa es la que va a ser diferente de 0. Y vamos a mantener el giro izquierdo y el giro derecho iguales a 0. Y el último, cuarto efecto, es el momento producido por las cargas actuantes, es decir, los momentos fijos de las cargas. Estas 4 componentes me generan lo que son las ecuaciones de giro de flexión de un solo elemento. Entonces, si se fijan, un elemento estructural va a tener 2 ecuaciones de giro de flexión. Una que va del nodo inicial al nodo final y una que va del nodo final al nodo inicial. Entonces toca plantear esas 2 ecuaciones por cada uno de los elementos de su estructura. Entonces vamos a analizar caso por caso. El primer caso corresponde a un giro en el apoyo izquierdo diferente de 0, un giro en el apoyo derecho igual a 0 y un desplazamiento relativo igual a 0. Entonces es algo como lo que vemos aquí en esta estructura. Aquí con este empotramiento garantizamos que θj sea igual a 0. Y con este pin, con este apoyo de segundo género, garantizamos que θi pueda ser diferente de 0. Entonces, para yo poder generar en mi estructura este desplazamiento unitario, voy a tener que afectarla por un par de momentos, el momento II y el momento JI, ¿cierto? Ese par de momentos, al aplicarlos en la viga, me van a generar esta deformación de línea punteada. Entonces, ¿cómo podemos obtener una expresión que me relacione estos momentos con este ángulo? ¿Sí? Voy a buscar una relación entre estos dos momentos y ese ángulo. Entonces, para eso, empleamos lo que es el método de la viga conjugada. Entonces, en el método de la viga conjugada, lo que hacemos es hacer una viga ficticia, en la cual vamos a cambiar las condiciones de apoyo. Los apoyos de segundo género siguen igual en los extremos, los apoyos empotrados quedan en voladizo. ¿Listo? ¿Cómo funciona esta viga? Entonces, la viga, si se acuerdan, los que vieron eh, viga conjugada, viga real. Cuando yo analizo mi viga conjugada, los cortantes corresponden a los giros de la viga real y los momentos corresponden a las deflexiones de la viga real. Básicamente así es como funciona. ¿Qué cargas le aplico? Bueno, la viga real tiene sus cargas reales, tiene su diagrama de momentos, ¿sí? En la viga conjugada yo tengo que aplicar una carga con la forma del diagrama de momentos dividido entre E por I. Bueno, para poderla analizar. Entonces lo primero que hice fue cambiar el apoyo izquierdo y el apoyo derecho en mi viga conjugada. La reacción de este apoyo izquierdo, ¿sí? Al ser un cortante, va a corresponder al giro del apoyo izquierdo, ¿sí? La condición del giro como reacción en la viga conjugada. Y la voy a cargar con los diagramas de momento. Entonces el diagrama de momento de esta viga es un poco, si no estoy mal, debería ser algo de este estilo. El diagrama de momento total, ¿sí? Pero entonces la viga conjugada lo que dice, no, espere, tome este momento por aparte y tome este otro momento por aparte, como dos acciones independientes. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Entonces, para el momento izquierdo, mi diagrama de momentos en la viga real sería algo de este estilo. ¿Sí? Correspondiente a el momento de la izquierda. Y para el momento de la derecha, sería algo de este estilo.
Listo, para el momento de la derecha. Entonces, le voy a colocar unas cargas hacia el centro de la viga. ¿Sí? Y voy a dividir esos diagramas por la constante E, I. E, I. Y lo voy a cargar en mi viga conjugada. Entonces, esta parte del diagrama morado es lo que tenemos aquí en la parte superior. Es todo este diagrama. ¿Sí? Su valor máximo va a ser MJI sobre E por I. Y este diagrama verde de la parte superior es lo que tengo aquí en la parte de abajo. Bueno, para que tengan claro cómo está la convención de signos. Esos dos diagramas van a ser unas cargas distribuidas triangulares, donde van a tener una resultante y una resultante ubicada a 1/3 de la base del triángulo. Listo. Esa es mi viga conjugada y voy a empezar a analizarla. Lo primero que voy a hacer es una sumatoria de momentos en el extremo izquierdo igual a 0. Cuando realizamos la sumatoria de momentos, vamos a tener momento negativo correspondiente a esta fuerza, F1, y un momento positivo correspondiente a esta fuerza, F2. Entonces aquí tenemos F1 y F2, multiplicadas por su distancia del punto de aplicación al apoyo izquierdo. Si despejamos el momento final, JI, en términos del momento inicial, vamos a ver que el momento final va a ser 1/2 del momento inicial. Bueno. Entonces, si yo aquí a la viga le aplico un momento a la izquierda inicial, esta reacción que sale aquí en la parte derecha va a ser la mitad del momento original que apliqué en la parte izquierda. ¿Listo? Y luego lo que hago es una sumatoria en el extremo derecho. Cuando realizo la sumatoria en el extremo derecho, aparece por aquí mi teta sub i, que es lo que necesito. Por aquí está mi fuerza 2 multiplicada por su distancia al apoyo derecho, y por aquí la fuerza 1 multiplicada por su distancia al apoyo derecho. Si despejo de esta ecuación el momento inicial y el momento final, teniendo en cuenta esta ecuacioncita de la primera sumatoria de momentos que hice, puedo llegar a la conclusión de que mi momento inicial va a ser igual a 4 veces la rigidez a flexión E por I dividido entre la longitud multiplicado por el ángulo de rotación del apoyo izquierdo, ¿no? Y mi momento final va a ser 2 veces la rigidez a flexión sobre la longitud multiplicado por el giro del apoyo izquierdo. Entonces aquí ya completé mis dos primeras expresiones para momento inicial y momento final en términos del giro del apoyo izquierdo. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, Listo. no, porque aún no. Bueno, este es el primer caso que vimos. El segundo caso, el giro del apoyo derecho es diferente de 0, el giro en el apoyo izquierdo es 0 y el desplazamiento relativo es 0. Entonces, como vemos, cambian las condiciones de apoyo. El empotramiento ahora lo quiero aquí a la parte izquierda para que me garantice que el giro izquierdo sea 0. Y aquí en la parte derecha lo dejo con un pasador, con un pin. Entonces él va a presentar esta deformada. Ahora, para que este sistema se deforme como esa línea punteada, tengo que aplicar un momento final JJ. Y ese momento JJ va a tener que estar apoyado por este momento inicial I sub J. Entonces hacemos lo mismo, el análisis de la viga conjugada. Bueno, en este caso el apoyo izquierdo pasa de estar empotrado a estar libre. Y el apoyo derecho pasa de estar simplemente apoyado a otro apoyo simplemente apoyado. En este punto voy a tener una reacción y esa reacción va a corresponder al giro del giro del apoyo derecho de la viga real. ¿Sí? Entonces, lo que hago es lo mismo que hicimos en la viga conjugada anterior. Primero, sumatoria de momentos en el extremo I, es decir, aquí a la izquierda. Aquí voy a tener lo mismo, una resultante F1 y una resultante F2. Entonces la sumatoria de momentos respecto a I me va a incluir la reacción de la derecha
Aquí tengo planteada lo que es la fuerza 1 y aquí tengo la fuerza 2, multiplicadas por su respectiva longitud al apoyo y con sus respectivos signos, si es negativo o si es positivo. De esta expresión, bueno, esta es la primera expresión. La segunda expresión es una sumatoria de momentos en el extremo derecho. Cuando hago sumatoria en el extremo derecho, voy a tener por aquí la F2 por su distancia al extremo derecho y la F1 por su distancia al extremo derecho, cada una con su respectivo signo. Y esto igual a 0. De esta segunda expresión vamos a obtener esta relación, que es muy similar a la relación anterior. Entonces, ¿qué nos está diciendo? El momento a la izquierda es igual a la mitad del momento aplicado a la derecha. ¿Sí? Todo esto debido a un giro en el extremo derecho. Ahora, si reemplazamos esta expresión en la primera sumatoria de momentos que hemos hecho, podemos obtener de nuevo una expresión para el momento a la derecha y el momento a la izquierda, dependiendo del giro en el apoyo derecho. ¿Sí? Este es como la segunda parte, el segundo efecto. Entonces, ¿qué dice? El momento a la derecha va a ser 4 veces E por I sobre L por el giro del apoyo derecho. Y el momento a la izquierda va a ser 2 veces E por I sobre L el giro de la derecha. ¿Listo? Ambos están referidos a θj. El tercer efecto es el desplazamiento relativo entre nodos. Entonces, para poder obtener este efecto, tengo que garantizar que el giro J y el giro en I sean igual a 0. ¿Cómo lo garantizo? Empotrando ambos extremos de la viga. Y aplico una deformación en mi elemento. Bueno, entonces para poder obtener esta deformada nuevamente, tengo que aplicar dos momentos, IJ y JJ. ¿Listo? Y voy a resolverlo de nuevo por medio del método de la viga conjugada. Entonces, como es viga conjugada, las condiciones de apoyo cambian. Pasan de estar empotrados a estar libres. ¿Sí? Es una viga que no tiene apoyos en este caso. ¿Y cómo vamos a garantizar el equilibrio? Pues con los diagramas de momento sobre I y el momento en el extremo derecho. ¿Listo? Entonces, este momento en la viga conjugada corresponde al desplazamiento de la viga real. Entonces, de nuevo, el mismo método. Aquí vamos a tener una fuerza 1 y una fuerza 2. Si realizamos la sumatoria de momentos respecto al punto A, esta vez vamos a hacerlo respecto al punto A, vamos a poder obtener una expresión para el momento de la derecha en términos del desplazamiento relativo de los nodos. Entonces, si despejamos, vamos a ver que el momento a la derecha va a ser igual a menos 6i sobre L al cuadrado por el desplazamiento relativo entre los nodos. Ahora, si realizamos ahora la sumatoria de momentos en el punto B, vamos a obtener una expresión para el momento a la izquierda dependiendo de la rigidez a flexión y del desplazamiento de los nodos. Entonces, si se dan cuenta, estas dos expresiones son las mismas. ¿Sí? Entonces, no importa cómo yo flecte mi elemento, como se presente la deformada de mi elemento, el momento a la izquierda y el momento a la derecha tienen el mismo signo. Esto en el caso de las deformaciones relativas entre dos nodos. ¿Alguna pregunta? No, señor. Listo. Finalmente, tercer efecto es el de los desplazamientos y el cuarto efecto, las acciones fijas. Entonces, habíamos visto que los elementos pues, pueden tener acciones transversales a lo largo de su longitud, ¿cierto? Que no actúan en los nodos. Entonces, esas fuerzas deben ser transmitidas como un efecto equivalente a los nodos de la estructura. ¿Cuál es el método que usamos? El de las fuerzas de empotramiento.
Entonces aquí vemos un ejemplo de los tipos de fuerzas de empotramiento que podemos encontrar en una estructura. Entonces, por ejemplo, aquí en la tablita están las condiciones de carga de cada una de las vigas y su geometría, ¿cierto? ¿Qué es lo que buscamos? Que todas esas cargas que actúan aquí, yo puedo transmitirlas a mis apoyos como una reacción y un momento en cada uno de sus apoyos. ¿Listo? Cosa de que yo pueda omitir este efecto y reemplazarlo por una acción en los apoyos. Entonces, cuando tenemos, digamos, una carga distribuida en todo el elemento, podemos decir que el momento a la izquierda y a la derecha puede ser W por L al cuadrado sobre 12. Cuando hay una carga puntual en el centro, P por L sobre 8. Aquí en el método de giro de flexión solo vamos a emplear los momentos. ¿Listo? Porque el método no se basa en sumatoria de momentos en los nodos, entonces no vamos a enfocarnos en los cortantes. ¿Qué otro tipo de carga es importante? Esta, la carga del trapecio, la carga del triángulo, eh, la carga del rectángulo y la carga puntual que no está en el centro. ¿Listo? Creo que esta tablita ya muchos la conocen, entonces este es el último efecto de las cargas que afecta mis ecuaciones de giro de flexión. Entonces, haciendo un recuento de los cuatro tipos de efectos que vimos, podemos decir que el momento inicial va a ser la suma de 4 veces la rigidez sobre L por el giro inicial, más 2 veces la rigidez sobre L por el giro final, menos 6i sobre L al cuadrado por el delta. ¿Listo? Más el momento fijo de la parte izquierda. Y el momento, la ecuación de giro de flexión de JI del nodo final hacia el nodo inicial, va a ser lo mismo, simplemente que los coeficientes iniciales y finales se cambian, ¿cierto? El inicial en este caso sería J y el final sería I, porque vamos de derecha a izquierda, por el desplazamiento delta que es el mismo y el momento en la parte derecha del miembro que estemos considerando. Entonces, finalmente, hacemos un manejo de la ecuación. Estas son nuestras ecuaciones de giro de flexión para un elemento. Aquí viene su elemento. El momento va a tener aquí un momento IJ y un momento J sub I. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señor. Bueno, entonces, a manera de resumen, ¿cómo se aplica el método en estructuras básicas para el giro de flexión? Lo primero que tenemos que hacer es enumerar los grados de libertad y establecer algo que llamamos el grado de indeterminación cinemático. Posteriormente lo que hacemos es calculamos las acciones fijas locales y la rigidez de cada una de las barras. Las acciones fijas locales se hace referencia a las fuerzas de empotramiento, ¿listo? De los empotramientos perfectos. El tercer punto es aplicar las fórmulas de giro de flexión para cada elemento. Entonces recuerde que por cada elemento voy a tener dos ecuaciones de giro de flexión. ¿Listo? Entonces aplicamos la ecuación a cada uno de los elementos. El cuarto paso es plantear equilibrio en cada nodo donde llegan dos o más elementos. ¿Sí? Entonces la idea del método es que el equilibrio en los nodos se cumpla y en base a ese equilibrio poder determinar momentos en los extremos. Entonces ya con el equilibrio planteado podemos resolver las ecuaciones del punto 3, ¿sí? Y podemos calcular los momentos en los extremos de los elementos mediante la estática. Y finalmente podríamos determinar diagramas de fuerza axial, de fuerza cortante y de momento flector. Este es más o menos como los pasos a seguir por el método. Aquí está un poco de la bibliografía, donde pueden encontrar información del tema en el Joan Jussier, en Uribe Escamilla y en McCormack. Hay muy buenos ejemplos del método de giro de flexión. Eso correspondería a lo que les dejé en la plataforma en el primer video de su módulo de giro de flexión. Aquí en el
En el módulo de giro de flexión les dejé el primer video donde se ve toda esta teoría de la introducción del método. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda hasta el momento para continuar con un ejemplito? Entonces vamos a empezar a ver el método de giro de flexión aplicado a estructuras que no tienen traslación de nodos. Voy a borrar por aquí unas anotaciones. Entonces, es un pórtico rígido sin traslación de nodos. Entonces, hay pórticos que están configurados de tal manera de que no pueden presentar traslación entre nodos. Este método de giro de flexión omite las deformaciones axiales. Bueno, entonces las vigas son infinitamente rígidas, entonces no vamos a tener desplazamientos relativos entre extremos de vigas. ¿Qué sucede cuando tenemos pórticos totalmente restringidos a la traslación? Pues las ecuaciones de giro de flexión se reducen porque, en ese caso, la componente de deformación de desplazamiento relativa entre nodos se vuelve cero. Algunos ejemplos de pórticos restringidos son los que estamos viendo aquí en esta diapositiva. Entonces, si esto no tiene deformaciones axiales, entonces este pórtico está totalmente arrastrado para el desplazamiento lateral, ¿no? Este segundo ejemplo, por ejemplo, es un pórtico que está en voladizo. Si este pórtico no tuviera este apoyo y llegara una fuerza por este lado, el pórtico podría presentar unos desplazamientos laterales, ¿cierto? Entonces, para prevenir esos desplazamientos, se le coloca un apoyo en este extremo y ya restringimos su desplazamiento. Lo mismo con este pórtico de 2 niveles. Entonces, para restringir su desplazamiento lateral, le aplicamos 2 apoyos en cada uno de sus niveles que nos van a restringir su deformación. Esta es la primera forma de tener pórticos sin traslación de nudos. Ahora, ¿qué otro caso de pórticos hay? Los pórticos simétricos. Si ustedes tienen un pórtico simétrico en geometría y simétrico en la disposición de sus cargas, la deformación de ese pórtico va a ser algo de este estilo. ¿Listo? Sin presentar deformaciones. Esas deformaciones laterales serían igual a cero. Bueno, porque las cargas son simétricas. Y aquí tenemos otro ejemplo de otro pórtico simétrico con cargas simétricas que no nos va a generar traslación de nodos. Entonces, cuando tenemos este tipo de sistemas, el método se reduce bastante, ¿sí? Porque ya la componente de desplazamiento entre nodos en las ecuaciones de giro de flexión pasa a ser cero. Entonces vamos a ver un ejemplo sencillito. Este es un pórtico de un nivel, 4 nodos A, B, C y D, y cada uno de sus elementos tiene una rigidez a la flexión E por I. Entonces su columna, en la parte superior de su viga actúa una carga distribuida de 1.2 kN por metro. Entonces, vamos a analizar este pórtico mediante el método de giro de flexión. Lo primero que hacemos es mirar los grados de libertad y establecer los grados de indeterminación. Entonces, ¿qué grados de libertad vamos a tener aquí? Giros y deformaciones y traslaciones relativas de nodos. Ya dijimos que como el pórtico es simétrico, como las cargas son simétricas, aquí no vamos a tener ningún efecto delta. Pero en cambio los giros sí van a ser posibles en cada uno de esos nodos. Entonces vamos a tener 4 giros.
el giro en A y el giro en D, el giro en B y el giro en C. ¿Listo? Entonces, cada uno de los nodos que componen a mi estructura pueden presentar un giro determinado. Ahora, ¿cuántos de estos giros desconozco? Si nos fijamos en el tipo de apoyo de A y de D, podemos ver que estos son dos apoyos empotrados, es decir, que el giro en A y el giro en D tienen que ser cero, ¿no? Pero si miramos el nodo B y el nodo C, el nodo B y el nodo C pueden girar libremente sin nada que lo restrinja. Entonces, mi grado de indeterminación cinemática son todos esos desplazamientos que no conozco. Es decir, dos en este caso. El giro en B y el giro en C. ¿No? Giro en A y giro en D valen cero. Entonces, ese es el primer paso, determinar los grados de libertad y el grado de indeterminación. Ahora, lo segundo es calcular las acciones fijas de los elementos y la rigidez de cada barra. Entonces, si nos fijamos en nuestro pórtico, el único elemento que va a tener acciones fijas es la viga que va de B hacia C. ¿Listo? Entonces sacamos el elemento BC y vemos que tiene una fuerza distribuida de 1.2 kN por metro. Vamos a nuestra tabla de acciones fijas, ¿sí? Y vamos a ver que vamos a tener un par de momentos a la izquierda positivo y a la derecha negativo que van a contrarrestar, por decirlo así, esa carga aplicada en la viga. ¿Cuánto valen esos momentos? Entonces vimos que para una carga distribuida los momentos deben ser W por L al cuadrado sobre 12. Entonces recordemos que esta longitud son 4 metros. Y si realizamos la operación 1.2 por 16 sobre 12 nos da 1.6 kN a la izquierda y menos 1.6 kN a la derecha. No tenemos que calcular más, ¿por qué? Porque los otros elementos, si vemos en la anterior diapositiva, no tienen cargas transversales, solo la viga. Entonces esas es nuestras acciones en los extremos de esa viga. Tercer paso es aplicar las fórmulas de giro de flexión a cada elemento. Entonces vamos a ver el elemento AB. Recordemos que nuestras fórmulas de giro de flexión eran de esta forma. Entonces será EI sobre L por 4 veces el giro inicial más 2 veces el giro final más o menos 6 delta sobre L más el momento IJ fijo. Y la otra era 4 veces el giro inicial, que en este caso es J, más 2 veces el giro final, menos 6 delta sobre L, más MJI fijo. Esas son básicamente las ecuaciones de giro de flexión. Entonces, por cada elemento voy a plantear mis dos ecuaciones. Vamos con el elemento AB. El elemento AB tiene esta configuración. Su rigidez va a ser E por I, vamos a dejarla como EI, no es necesario tener los valores. Y la longitud van a ser 4 metros. ¿Listo? Esto va multiplicado por 4 veces el giro inicial. Si voy de A hacia B, A es mi nodo inicial, B es mi nodo final. Entonces 4 teta A más 2 teta B. No tengo desplazamiento delta entre los nodos y mi elemento AB no tiene acciones fijas. Entonces esta es mi ecuación para el momento AB. Ahora, para el mismo elemento, pero en esta vez vamos a hacerlo desde B hacia A. Es lo mismo, la rigidez a flexión sobre la longitud multiplicado por 4 veces el giro inicial. Esta vez vamos de B hacia A, entonces mi nodo inicial es B, más 2 veces el nodo final A. ¿Listo? ¿Está claro cómo planteé la ecuación del primer elemento? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces, teniendo en cuenta que ya tengo mi primer elemento, procedo a sacar los otros dos. El elemento B y el elemento C. El elemento 3, perdón.
Es básicamente la misma ecuación. Si se fijan, 4 el inicial, 2 el final, 4 inicial, 2 final, 4 inicial, 2 final, 4 inicial, 2 final. ¿Qué hay de diferente? Estos dos factores, más 1, 6 y menos 1, 6 del elemento BC. Pero recordemos que el elemento BC es el elemento que tiene una carga distribuida. ¿Sí? Y esa carga distribuida yo le calculé dos momentos, 1.6 a la izquierda y 1.6 a la derecha. Menos Profe, una 1.6. pregunta. Dígame. Bueno, no una pregunta, es que una compañera está preguntando en el chat que si la disposición de los momentos siempre es así. Es que no le sirve el micrófono. Para los momentos fijos, sí. Siempre van a ser así como convención para este curso. No sé ¿Listo? si esa sea la respuesta que muchas gracias. Entonces, siempre pues el de la izquierda va a ser positivo según lo que vemos aquí, la regla de la mano derecha, y el de la derecha va a ser negativo. En cuanto a momentos fijos, estos son momentos fijos. Y ahorita vemos cuando hagamos sumatoria en los nodos cómo hacemos. Entonces, a la izquierda, cuando vamos de B hacia C, hay un momento a la izquierda de 1.6 positivo. Y cuando vamos de C hacia B, hay un momento a la derecha de menos 1.6. ¿Ya? Ahí es donde estoy incluyendo mis momentos fijos. Y esto, entonces estas ecuaciones yo las puedo reducir un poquito. ¿Cómo? Pues buscando cuáles ángulos son cero. Teta A vale 0, teta D vale 0. Y tengo planteadas mis 6 ecuaciones de giro de flexión para mis 3 elementos de la estructura. Entonces, ya terminamos de plantear las ecuaciones de giro de flexión para todos los elementos. Ahora vamos a analizar la condición de equilibrio para cada uno de los nodos de mi estructura. Entonces, si voy a regresar aquí a la imagen de la estructura, dijimos que teníamos que calcular el momento en todos los nodos donde lleguen dos o más elementos. Aquí en nuestro caso solo podemos calcular esa sumatoria en el nodo B y en el nodo C, que son los dos elementos que reciben dos o más barras de la estructura. Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre del nodo B y del nodo C y vamos a analizar los momentos que llegan a esos puntos. Entonces, voy a dibujar por aquí mi estructura. Listo. Este es el nodo B y este es el nodo C. Entonces vamos a hacer la sumatoria de momentos en el nodo B. En el nodo B, ¿qué momentos van a llegar? Va a llegar un momento que viene del elemento BA, ¿cierto? Y por la derecha va a tener un momento que va del elemento BC, ¿sí? ¿Con qué signo entran esos dos momentos a mi nodo? Con signo positivo siempre. Los momentos de giro de flexión entran positivos a mi equilibrio de nodos. Entonces aquí tengo mi momento de B hacia A y voy a tener mi momento de B hacia C, que corresponden a esta junta de acá arriba a la izquierda. Por el otro lado, en el extremo C, en el nodo C, voy a tener también dos momentos que llegan. El momento que va de C hacia B y el otro que va de C hacia D. Estos dos momentos llegan a mi nodo, pero obviamente llegan en sentido positivo, ¿no? La sumatoria de momentos en estos nodos debe ser igual a cero para que el sistema esté en equilibrio. Entonces, planteamos nuestra ecuación de equilibrio, en el cual el momento de BA más el momento de BC es igual a cero. Si despejamos, podemos reagrupar la ecuación de esta forma. ¿Listo? Entonces quedamos en que E por I es igual a multiplicado por 2 veces teta B más 0.5 veces teta C, y a todo eso le sumo 1.6, me da 0. Y esta va a ser mi primera ecuación de equilibrio del sistema. Segunda ecuación, el nodo C. Entonces vuelvo y hago el equilibrio, calculo las ecuaciones que vienen de los giros de flexiones y obtengo una expresión
con dos incógnitas, teta B y teta C. Estos momentos CB, CD, BA y BC son los momentos de giro de flexión que planteamos en la anterior diapositiva. Son estos momentos de acá, ¿no? Entonces cogí el momento de BA y el momento de BAC e hice el equilibrio en el nodo B. Y luego cogí el momento de CAB y el momento de CAD y hice equilibrio en el nodo C. Es lo que tenemos aquí en esta diapositiva acá. Y esas son mis dos ecuaciones de equilibrio. ¿Qué sucede? ¿Cuántas incógnitas teníamos en el método? Entonces teníamos en este ejercicio teníamos dos incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones necesito? Dos ecuaciones para resolverlo. Aquí está mi ecuación 1 y mi ecuación 2. Es un sistema de dos ecuaciones de 2 por 2. ¿Todos claros hasta ahí? Sí, señor. Voy a revisar aquí el chat. Listo. Bueno. Entonces, ¿a qué se reduce el tema? Tenemos que resolver, entonces recuérdense, digamos, el método de desplazamientos por carga unitaria. Entonces tocaba resolver unas ecuaciones que dependían de los diagramas de momento, podrían ser ecuaciones cúbicas, tocaba con integrales, o de pronto el método del área momento, que tocaba calcular áreas un poco difíciles y complejas. Entonces, la potencia del método de giro de flexión es que el sistema lo puedo resolver con un sistema matricial sencillo. Reorganizo mis dos ecuaciones, mi ecuación 1 y mi ecuación 2 de forma matricial, donde tengo las constantes, que voy a llamarlas una matriz K, por ejemplo, las estoy multiplicando por unos desplazamientos, ¿cierto? Unos giros, una matriz U. Y esto va a ser igual a unas fuerzas fijas. ¿Listo? Entonces, el objetivo está en despejar este vector de desplazamientos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a premultiplicar en ambos lados de la ecuación por el inverso de esta matriz K. Entonces va a quedar como K a la menos 1 multiplicado por K multiplicado por U va a ser igual a K a la menos 1 por F. ¿Listo? Y sabemos que cualquier matriz multiplicada por su inversa da la matriz identidad. Entonces, esta ecuación se va a reducir a que los desplazamientos van a ser iguales a la inversa de la matriz K por las fuerzas. ¿Listo? Entonces, voy a invertir esta matriz y voy a multiplicarla por este vector de acá. Para invertirlo hay muchas opciones, pueden usar Excel, pueden usar MATLAB, pueden hacerlo a mano con Gauss-Jordan o pueden hacerlo a mano por... se me olvida el nombre del método, pero hay un método para realizar una inversa de una matriz a mano súper sencillo. Entonces, yo realizo mi operación matricial y determino que la elasticidad por la rigidez por el giro en B vale menos 1.06. Y la elasticidad por la rigidez por el giro en C vale 1.06. Esto es lo que busca el método, los desplazamientos desconocidos. Ese es el objetivo del método, calcular esos desplazamientos. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a mis fórmulas de giro de flexión de cada uno de mis elementos y reemplazo el factor EI teta B y EI teta C por menos 1,06 y 1,06. Cuando realizo ese reemplazo, voy a obtener los momentos reales que están actuando en los extremos de mis elementos del pórtico. ¿Ya? ¿Cómo puedo comprobar? Digamos, a ver si puedo hacer el dibujo por acá. Tenemos esto y tenemos esto. El momento de A a B me dio menos 0.53. Aquí los dibujo con el mismo signo que me dé. 0.53. El momento de B a A me dio menos 1.06. Listo. Para que en realidad este sistema esté en equilibrio, el momento de B a C debería ser el opuesto a este momento. Es
1.06, que es positivo. ¿Listo? Entonces aquí el nodo B ya cumplió. Por la derecha, en el nodo C, debe cumplirse lo mismo. Entonces, DCAB es menos 1.06 y DCAD es 1.06. Entonces, sí estamos cumpliendo el equilibrio aquí. Y el último es 0.53. Positivo. Perdón. Positivo. Negativo, positivo. Sí, ahí está. ¿No? Y esos son los momentos que están actuando en los extremos de mis elementos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Ya los valores de los momentos en los extremos. Ahora voy a calcular el equilibrio estático de cada uno de los elementos por independiente. Entonces voy a determinar diagramas de fuerza axial, corte y momento para mi estructura. Entonces vamos con el elemento AB. Entonces, el elemento AB tenía en el apoyo A, el momento de A hacia B, valía menos 0.53. Y el momento de B hacia A valía menos 1.06. ¿Listo? Esa estructura, como la vemos ahí, no está en equilibrio. Entonces, ¿cómo garantizamos el equilibrio? Tenemos que hacerlo en dos partes. El primero es lo que yo llamo el equilibrio estático. Si este elemento tuviera alguna carga transversal aplicada, voy a equilibrarlo como si fuera una viga simplemente apoyada. Voy a calcular sus dos reacciones. ¿Listo? Voy a calcular dos reacciones para las cargas aplicadas transversalmente a mi elemento. ¿Qué sucede? Estas dos reacciones en este caso valen cero. ¿Por qué? Porque no hay cargas perpendiculares a mi elemento. Voy a borrar esto. Ahora, esto es lo que yo llamo el equilibrio estático, por eso la letra E, equilibrio estático. Ahora, si yo hago una sumatoria de momentos en mi elemento, me voy a dar cuenta que el momento no, el momento total va a ser un momento aquí negativo, que va a ser 0.53 más 1.06, ¿cierto? No está en equilibrio. Entonces me da un momento horario que tengo que equilibrar de alguna forma. ¿Cómo lo equilibro? Con un par de fuerzas en los extremos que se oponga a su movimiento. Es decir, con una fuerza 1 y 2, que si las sumo, me van a dar un momento en sentido contrario al que estoy obteniendo por desequilibrio. ¿Cuánto valen esas fuerzas? Va a ser la sumatoria de los dos momentos en los extremos sobre la longitud del elemento. ¿Listo? Va a ser MAB más MDA sobre la longitud. Y esto es lo que yo llamo el cortante hiperestático. Va a ser cortante hiperestático. Listo. Entonces vamos a tener un cortante hiperestático, ¿sí? ¿Todos claros lo que es el hiperestático? Entonces, este sentido de las fuerzas va aplicado aquí en el extremo 1 y en el extremo 2. Ya, ahí vienen mis dos fuerzas correspondientes al corte hiperestático. ¿Y cuánto vale el valor de esas fuerzas? Va a ser, pues, la suma de los momentos sobre la longitud. ¿Listo? Sumamos algebraicamente la fuerza estática con la hiperestática y obtenemos este diagrama final de fuerzas en el elemento. Entonces ahí ya tenemos mi estructura en equilibrio. ¿Alguien tiene alguna pregunta del estático y del hiperestático?
Profe, qué pena pregunta. O sea, ahí ya con ese equilibramos el 0,53 que estaba, pues, no haciendo el equilibrio. Sí, señor, lo que sucede es que ya este esquema de acá es la estructura, el elemento AB totalmente en equilibrio. Esta es la forma que yo lo hago. Yo descompongo el equilibrio en un equilibrio estático y en un equilibrio hiperestático. ¿Qué otras opciones hay? Ustedes pueden calcular simplemente, cuando estén aquí, simplemente calculan sumatoria de momentos en A y calculan esta reacción, y aquí sumatoria de momentos en B y calculan esta otra reacción. ¿Sí? Ambas formas son igualmente válidas. Aquí lo que hice fue descomponerlo en dos partes, pero pues ustedes pueden hacerlo con sumatoria de momentos en A y en B, como ustedes quieran, como les quede más fácil. Y ya este elemento, si ustedes hacen sumatoria de fuerzas en Y, les da 0, sumatoria de fuerzas en X les da 0, sumatoria de momentos en cualquier punto les debe dar 0. ¿Listo? Profe, pregunta, Sí. digamos, ¿cómo variaría la descomposición que su merced hizo ahí, pues para hallar, digamos, con el cortante hiperestático y eso, en el caso de que haya una carga puntual o bueno, que el elemento tenga una carga, digamos, que sobre su longitud? Listo, ya vamos a ver en el siguiente elemento, vemos un ejemplo de eso para que quede un poquito claro. Aquí hay una pregunta. ¿Las estructuras para el análisis se ponen siempre empotrados para evitar desplazamientos? Eh, a ver, Claudia. No entiendo tu pregunta. ¿Las estructuras para el análisis se ponen siempre empotrados? O sea, ¿te refieres a este esquema que siempre se coloca empotrado? Sí. Sí, para hacer este análisis siempre los dejamos así empotrados. Aunque si te das cuenta, yo puedo ponerlos simplemente apoyados, no me afecta nada porque pues es simplemente es como una convención para tener un análisis consecuente con las fuerzas distribuidas. ¿Listo? Entonces no importa si lo pones simplemente apoyado. El caso es que tienes que tener unos momentos en los extremos que pues siempre van a estar ahí. Listo. Entonces, Ramiro me pregunta que si el video de la clase pueden acceder desde el inicio. Si apenas terminemos, yo estoy grabando, subo el video a internet y les dejo en el aula virtual, les dejo el enlace para que puedan tener toda la clase disponible en cualquier momento. Ahora, este es mi elemento AB. Voy a seguir con mi elemento BAC. Entonces aquí en este elemento BAC, ¿qué tenemos? Vamos a tener unos momentos en los extremos determinados mediante el giro de flexión. El momento de BAC y el momento de CAB. Y adicional a eso vamos a tener una carga vertical de 1.2 de inicio a fin de mi elemento. Entonces vamos a hacerlo por los dos métodos para que puedan verificar. Entonces lo primero que yo hago es calcular lo que yo llamo el cortante estático. Entonces voy a suponer una estructura de este estilo, con apoyos simplemente apoyados. Y pues esta estructura va a tener una carga distribuida. W. Si yo hago el equilibrio estático de esta viga, voy a obtener que esta carga va a ser WL medios y esta de aquí va a ser también WL medios, ¿cierto? Entonces mi cortante estático va a corresponder a WL medios de esta carga distribuida. Recordemos que la longitud son 4 metros. ¿Listo? Y con esto estoy equilibrando la carga externa. Bueno, solo la carga externa. Ahora, ¿qué sucede? Si yo hago una sumatoria de momentos en mi elemento, solo los momentos, no voy a tomar ninguna de estas fuerzas porque esta ya la equilibré, solo los momentos, veo que mis dos momentos se cancelan el uno al otro, ¿cierto? Entonces, hago mi sumatoria. El momento de BAC más el momento
de C a B sobre la longitud me da 0. Quiere decir que mi cortante hiperestático va a valer 0. ¿Sí? ¿Por qué 0? Porque mis momentos se anulan, tienen el mismo valor, este y este. Listo. Sumo algebraicamente estas dos expresiones, el cortante estático y el cortante hiperestático, y voy a obtener este resultado final, donde mi estructura, para que esté en equilibrio, tengo solamente que aplicar dos fuerzas de 2.4 al inicio y al final. ¿Listo? Así sería para cuando tengo una carga a lo largo de mi elemento. ¿Están claros? Sí, señor. Listo. Finalmente, ¿qué tengo? Mi elemento de C. Perdón, creo que esto es al revés. Creo que este es D y este es C. Mi elemento CD no tiene equilibrio estático porque no hay cargas transversales, ¿cierto? Ahora vamos con el equilibrio hiperestático. ¿Qué hago? Sumo los momentos en mis extremos. 0.53 más 1.06 y lo divido por la longitud. Este es el momento de C más el momento CD sobre la longitud. Y me da 0.39 positivo. Es decir, mi momento es un momento positivo de desequilibrio. ¿Cómo equilibro un momento positivo? Con un par de fuerzas negativas. Les voy a aplicar unas fuerzas que al sumarlas en momentos me dan un momento negativo. ¿Sí está claro? Viene aquí un momento negativo. ¿De cuánto va a ser ese valor de esas fuerzas? 0.39 en los extremos. Entonces aplico mi par de fuerzas negativas y les coloco 0.39. Sumando los efectos, superponiendo el efecto estático y el hiperestático, obtengo que este es mi elemento CD totalmente en equilibrio. Bueno, ¿alguna preguntita de cómo hago el equilibrio estático e hiperestático, muchachos? Profe, una pregunta. Sí. Cuando se tiene, digamos, como la viga, el ejemplo anterior, el elemento anterior, cuando los momentos no se compensan, entonces, ¿cómo interpretamos ese cortante hiperestático? Es decir, cuando ese cortante hiperestático es diferente a cero. Ya, pues simplemente lo sumas acá. 0.4. 0.4. ¿Sí? Digamos que el desequilibrio y el cálculo te dio 0.4 y 0.4, ¿cierto? Entonces, esta reacción de la izquierda va a ser 2.4 menos 0.4. Y esta de la derecha sería 2.4 más 2.4 porque van en la misma dirección. ¿Eh? Sí, sí, muchísimas gracias. Listo. Bueno, esta es la forma que yo utilizo para calcular el equilibrio en el cuerpo. Hay otra forma. Entonces, la otra forma es esta de acá. Vamos a analizar la misma viga con la carga de 1.2. Y entonces dijimos que tenía un momento por aquí de 1.06 y un momento por acá de 1.06. Esta es mi viga. Listo. Entonces lo primero que voy a hacer es, este es el nodo B y este es el nodo C. Entonces yo puedo decir, voy a hacer sumatoria de momentos en B igual a 0. Entonces aquí en este extremo voy a tener una RC y aquí voy a tener una RB. Listo. Sumamos momentos en B. Entonces va a ser 1.06 del momento izquierdo menos 1.06 del momento derecho. Y por aquí esta fuerza va a tener una resultante, ¿cierto? Que genera un momento negativo respecto al extremo izquierdo. Entonces va a ser menos 1.2 por 4 metros, que es la fuerza, multiplicado por la distancia, que sería la mitad de la longitud. Y a esto le voy a sumar el momento generado por esta carga RC con respecto al apoyo izquierdo, más 4, que es la longitud por RC. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, si despejamos, que se va con este, nos va a quedar que RC va a ser igual a
4 con 4 me da 2. Y este 4 se cancela con este 4. Entonces me va a quedar 2.4 kilonewton RC. Luego hacemos sumatoria de momentos en el punto C igual a 0. Entonces cuando hacemos sumatorias en C, ¿qué vamos a obtener? El momento izquierdo y el momento derecho siguen siendo iguales. 1.06 menos 1.06. Ahora, la resultante de la fuerza distribuida sería en este caso un momento positivo respecto al eje derecho, al nodo derecho. Entonces va a ser 1.2 por 4 por 4 medios. ¿Listo? Y RB va a generar un momento antihorario, un momento negativo. Va a ser menos 4 por RB igual a 0. Despejan RB. RB va a ser igual a este se va con este con este me dan 2, y este 4 se va con este 4, me da menos, más 2.4 kilonewton. Listo. Que es básicamente lo que yo obtuve empleando la otra estrategia del estático y del hiperestático. ¿Sí lo vieron? ¿Sí les quedó claro? Las dos formas que tienen para calcular el equilibrio del elemento. Sí, señor. Sí, profe. O pueden hacerlo por estático e hiperestático, o pueden hacerlo así como lo dice acá, con sumatoria de momentos en los nodos. ¿Listo? Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo, ya calculé todos mis elementos en equilibrio. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a verificar el equilibrio global en toda mi estructura. Entonces voy a superponer todos mis elementos. Aquí están. Los esquemas que tenía en las diapositivas anteriores están aquí. Es el nodo A, nodo B, nodo B, nodo C, nodo C y nodo D. ¿Listo? Esos son los esquemas que tengo de mis diapositivas anteriores. Entonces, voy a verificar que todas las fuerzas estén transmitiéndose correctamente. Vamos a comenzar con la viga. La viga tiene dos fuerzas verticales de 2.4 en los extremos. Estas fuerzas no se desaparecen, tienen que transmitirse a algún elemento, que en este caso serían nuestras columnas de la izquierda y de la derecha. Entonces se va a transmitir cada fuerza en sentido contrario a cada una de las columnas. En esta columna sería 2.4 y en esta también 2.4. ¿Listo? Si la fuerza se transmite por el elemento 2.4 hacia abajo, tiene que tener una reacción hacia arriba de 2.4. Y listo. Tenemos mi elemento 1 y mi elemento 3 completamente en equilibrio. Ahora vamos con las cargas que van de las columnas y que pasan a la viga. ¿A qué nos referimos? A estos dos cortantes. Estos dos cortes no se desaparecen aquí en la columna, sino que se tienen que transmitir a la viga. ¿Cómo se transmiten? Pues en sentido contrario con el mismo valor, 0.39. Y ya tenemos nuestra viga totalmente en equilibrio. ¿Está claro eso hasta ahí? De lo que toca hacer ahora es simplemente un equilibrio de fuerzas axiales. Listo. Ya con todo el equilibrio de todos los elementos de mi estructura, lo que procedo a hacer son los diagramas de corte y momento y axiales. Entonces, en este caso, los diagramas de axiales. Vemos que la columna 1 y 2 están sometidas a unas cargas de compresión de 2.4 y la viga a una carga de compresión de 0.39. Entonces, este es mi diagrama de fuerzas axiales. Bueno, tenemos una compresión en las columnas de 2.4 y en la viga de 0.39. Ahora, voy a hacer mi diagrama de corte. Para mi diagrama de corte tengo que definir la dirección de mis elementos. Entonces mi elemento va a ser de abajo hacia arriba, la primera columna. La viga va a ser de izquierda a derecha y la segunda columna va a ser de arriba hacia abajo. ¿Listo? Y en base a eso trazo mis diagramas de cortante. En base a este esquemita que tenemos acá.
Entonces mi viga va a tener un corte hacia la derecha, continuo, y un corte hacia la izquierda. Y mi viga va a tener un corte que sube, una carga que lo hace variar longitudinalmente, linealmente, y un cierre aquí a la derecha, y esta va a tener algo de este estilo. Chan, chan y chan. Que es básicamente mi diagrama de corte que aparece acá. Y finalmente trazamos nuestros diagramas de momentos. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta de cómo dibujar los diagramas de corte y momento? ¿Alguna duda? Eso debe venir claro del curso de análisis 1, ¿listo? Que por favor le peguen una repasada y tengan bien claro para los ejemplos de este curso. Y listo, muchachos. Ese es todo el método de giro de flexión aplicado a una estructura aporticada. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Listo. Si se fijaron, es un método bastante sencillo. No es nada del otro mundo, nada que con un poco de juicio no podamos manejar. Entonces vamos a dejar un ejemplito para la próxima clase, que ustedes puedan realizarlo allá en su casa y podamos verificarlo. Entonces voy a enseñarles a verificar este ejemplo con el programa que les recomendé que se llama FTool. Voy a venir hasta aquí, hasta el elemento. Vamos a resolver este pórtico mediante el programa de FTool. Los que ya lo hayan descargado pueden irlo mirando. Igual aquí les queda el video para los que no lo puedan analizar ahorita, puedan tener el video y puedan analizar posteriormente su ejercicio. Entonces, ¿cómo funciona el programita? Cuando ustedes se registran en la página y bueno, completan el registro con su correo, descargan un ejecutable en un archivo WinRAR. Por acá está, FTool. ¿No? Entonces les descarga este archivo WinRAR con este FTool. Ustedes simplemente lo ejecutan y él les va a abrir un programa de interfaz bastante simple. No me acuerdo si está en inglés. Espérenme y revisamos. Listo. Sí está en inglés. Aquí está el programa de FTool. Entonces, ¿cómo funciona el programita? Es bastante sencillo. Lo primero que yo hago es una configuración inicial. A mí me gusta dejarle la cuadrícula o la función grid y le doy la función snap que me trunca el desplazamiento a solamente poder trazar elementos de nodo a nodo. Voy aquí a display y le voy a dar black background para que se me vea oscuro la pantalla. Listo. Aquí el programa les marca el punto 00 de inicio. Esta es la referencia 00. Entonces lo que voy a hacer primero es dibujar mis elementos. Entonces aquí está la función que dice insertar miembro. La selecciono. Esta grilla, cada cuánto aparecen estos punticos. Entonces aquí a la derecha les dice, el delta de X es 1 metro, el delta de Y es 1 metro. Yo aquí puedo modificarlo, puedo decir quiero X cada 2 metros. Ya. Y él me modifica los puntos en la grilla. No sé si permita 1.5, por ejemplo. Ya, ahí está. ¿Listo? Entonces en base a eso ustedes pueden modificar su grilla con lo que necesiten. Entonces voy a dibujar. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo colocó la grilla? Qué pena. Es que no Aquí en la parte de abajo hay un cuadrito que dice grid. Lo seleccionan. Listo, profe. Muchas Ahí gracias. salen todos los punticos. ¿Me siguen hasta ahí? Si voy muy rápido, me paran y revisamos para que les quede clarito el programa. Entonces, voy a insertar un elemento. Entonces me dice, ingrese el primer punto con el botón izquierdo del mouse
Y a ver, pues mi primer punto va a ser el nodo 0, que va a ser el nodo A. Y mi elemento tiene una altura de 4 metros. Ahí está, mi primer elemento. Mi segundo elemento va a ser la viga, que va del nodo B al nodo C y también tiene 4 metros. Entonces, 1, 2, 3, 4 metros. Y el último es de C a D. Clic derecho, listo. Ha quedado mis 4 elementos del pórtico dibujados. Ahora, ¿qué necesito? Voy a configurarle los apoyos. Entonces, los apoyos son en el nodo A y en el nodo D, tienen que ser empotrados. Entonces, voy a seleccionar mis nodos de esta forma. Tienen que verificar que los dos nodos estén seleccionados. Si se fijan, hay dos punticos rojos cuando están seleccionados. Cuando no, están amarillos. Entonces, si selecciono uno, tengo que espichar la tecla Shift y seleccionar el otro. Y si no, pues puedo hacerlo con una ventana de selección. Y voy aquí a la función Support Conditions, que es los apoyos de la estructura. Entonces, cuando yo selecciono la función Support Conditions, aquí a la derecha se me carga una interfaz en la que yo puedo definir qué tipo de restricción voy a aplicarle a X, Y y Z. Bueno, entonces, como los nodos de mi pórtico A y D están empotrados, voy a decirle, listo, déjemelo fix, fix y fix, que quiere decir empotrado. Estoy restringiendo desplazamiento en X, el horizontal, desplazamiento Y, el vertical, y rotación. ¿Listo? Digo fix, fix y fix. Y le doy aplicar condiciones de apoyo a los nodos seleccionados. Cuando yo le doy ese botón, él aquí me dibuja los empotramientos en los nodos. ¿Listo? ¿Me siguen hasta ahí todos? ¿O los que estén manejando el programa? Sí, señor. Listo. Yo ya tengo la geometría establecida. Profe, si uno tuviera otro tipo de apoyos, ¿cuál le daría? ¿Qué opción le da? Bueno, digamos que que el de la izquierda, que fuera un pórtico simplemente apoyado, ¿sí? Entonces voy a darle free a todo. Ya le quité los apoyos. Entonces, este de aquí a la izquierda, el apoyo izquierdo voy a dejarlo de segundo género. Entonces recuerden que el de segundo género es este de acá. Y este de aquí es el de primer género. ¿Cómo modifico yo esos apoyos entonces? No puedo modificar esto, sí. Digo que ahora no puedo, no sé cómo manejar este. Ya, listo. Entonces tengo este apoyo de acá. Vamos a modelar esta estructura. Entonces, ¿qué tipo de desplazamiento estoy restringiendo? ¿Cuáles estoy restringiendo en este apoyo? Entonces, estoy restringiendo el vertical y el horizontal, ¿cierto? Y en este de aquí solo estoy restringiendo el vertical por la dirección del apoyo. Entonces voy a venir aquí a mi programa y le voy a decir, el apoyo izquierdo, de acá, va a tener restringido el desplazamiento en X, ¿cierto? Y el desplazamiento en Y. El momento está libre. Y le doy a aplicar. Y ahí te generó tu apoyo de segundo género. Este nodo de la derecha, por el contrario, solo está restringido el vertical. Entonces desactivo el horizontal y le digo, solo fíjeme el vertical. Y listo. ¿Sí responde eso tu pregunta? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces voy a volverlos a dejar como los tenía en mi ejemplo. Fix, 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 fix. Chan, chan, chan. Listo. Ya tengo mi pórtico fijo. Ahora, ¿qué más tengo que definirle? Vamos a definirle las cargas. En este caso tenemos varios tipos de cargas aquí en el programa. Tenemos una carga
nodal o puntuales, ¿cierto? Para ustedes poder meter una carga puntual, digamos que yo tengo una carga puntual por acá, atravesada en mi elemento en alguna parte de su altura, yo tengo que hacer este elemento dividido en dos partes, porque es que estas cargas solo la puedo aplicar en nodos, ¿sí? Entonces, si yo tengo mi elemento, una carga por acá, cuando yo en el Effectool dibuje mi elemento, no voy a dibujarlo de inicio a fin, no. Voy a dibujarlo hasta este nodo, 1, y de aquí a acá otro elemento, para poder aplicar la carga en el nodo. ¿Listo? La segunda función son momentos en los extremos de los elementos, que ustedes pueden hacerlo, meterle las fuerzas de empotramiento directamente, ¿sí? Pero la idea es verificarlo de la forma más sencilla. Y esta función de acá dice cargas uniformes o cargas variables. Cargas uniformes es el caso de nuestro ejemplo, una carga distribuida uniforme rectangular. Este de aquí es una carga variable en caso de que tuviéramos una fuerza triangular. Bueno, entonces para nuestro caso va a ser una carga distribuida. Cuando yo entro a carga distribuida, aquí a la derecha me cambia el menú de opciones. Entonces vamos a ver qué opciones tiene. Aquí tengo que definir una de las, cada carga debe tener un nombre y una identificación diferente. Entonces voy a crear una nueva carga, crear una nueva función de carga. Y le voy a poner un nombre, por ejemplo, W sub 1. La carga W sub 1 se aplica en dirección global. ¿Cuánto valen las fuerzas? Como mi carga va de arriba hacia abajo, ¿cierto? Tiene componentes solo en Q sub Y. ¿Cuánto va a ser el valor de esa componente? Para nuestro caso sería menos 1.2 porque va en la dirección negativa de Y, ¿cierto? Y esa va a ser mi carga W sub 1. Recuerden que esta es carga distribuida de inicio a fin. Entonces, ¿cómo la asigno? Selecciono el elemento, me paro aquí en W sub 1 y le doy aplicar carga a los elementos seleccionados. Cuando yo espicho esa opción, él me carga mi pórtico con la carga de 1.2. Y listo. ¿Qué me hace falta para analizar mi estructura? Me hace falta definir los materiales y las secciones. Entonces, aquí en este menú sale, la primera opción es parámetros del material. Yo puedo definir cuántos materiales quiera. Como todos tienen el mismo material, voy a definir solo uno. Entonces tengo que crear mi material, E1. Asigno sus propiedades de elasticidad, Poisson y coeficiente de dilatación térmico. Selecciono los elementos en donde va ese material E1 y le doy asignar material a los elementos. Listo. Ya todos estos elementos quedaron con el material E1. Entonces, si están aquí y le dan clic derecho a cualquier elemento, él les va a decir los materiales, la sección, la longitud, la carga que tiene. Profe, ¿puede repetir cómo asignar el material? Disculpe. Listo. Entonces, aquí en la parte izquierda sale parámetros del material. Le dan clic y se despliega esta ventana. Entonces, van a crear un nuevo material. Entonces, le ponen el nombre que quieran. Yo le puse E1 y él se lo genera aquí en la lista desplegable, E1. Con el material E1 le definen el módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson y el de dilatación térmica. Bueno, pues ahí ya creé el material, lo tengo creado, no lo he asignado. Entonces, para asignarlo, selecciono los elementos a los cuales les voy a poner el material E1 y le doy aquí donde dice aplicar material a los elementos seleccionados. Ya. Listo. Eso es todo lo que hay que hacer con el material. Gracias, profe. Entonces, si ustedes se paran en cualquier elemento y le dan clic derecho, él les explica aquí los atributos del elemento: longitud, material, elasticidad, Poisson, coeficiente de dilatación térmica. Aquí dice sección not defined porque no hemos definido la sección transversal. Momentos en los extremos,
cargas asignadas, carga de temperatura, bueno, todo lo del elemento, ¿sí? Si nos paramos en este, por ejemplo, ya no nos salen cargas porque solo no tiene cargas distribuidas. Bueno. Y lo último que tenemos que hacer para poder verificar es asignar las propiedades de la sección. Entonces venimos aquí al módulo de propiedades de sección y en la parte derecha vamos a crear una nueva sección. Entonces voy a llamarla I1. Por lo general yo no modifico nada de todo esto. Aquí ustedes pueden usar funciones parametrizadas, es decir, con figuras especiales, ustedes les dan las dimensiones y él se las configura automáticamente, o pueden cargar propiedades de perfiles metálicos. Yo simplemente le digo propiedades integrales, ¿listo? Yo le coloco nombre y le doy listo, done. Ya. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a asignar el área de la sección transversal y la inercia. Para nuestro no tenemos secciones y áreas, simplemente sabemos que entonces voy a colocar 1 a todo. 1 milímetro cuadrado de A, 1 milímetro cuadrado a la 4 de inercia. Listo. Y ya quedó definido mi material, mi sección 1. ¿Qué hago? Selecciono todos los elementos que llevan la sección 1 y le doy asignar sección a los elementos seleccionados. Listo. Verifico. Si le doy clic derecho, aquí ya me sale sección 1, área e inercia. La columna, sección 1, área e inercia. ¿Están claros? Esto en el chat. Sí, señor. Listo. Esto es todo lo que hay que hacer ahora. Como mi ejercicio. Tengo que guardarlo, ¿no? Voy a guardarlo en alguna carpeta. A ver si es el de ustedes. Análisis 1. En clase. Ejercicio. Aquí a la derecha aparecen unas figuritas, que es diagrama de axial, diagrama de corte, diagrama de momento. Profe, creo que se quedó pegada en la pantalla en el Moodle. Se quedó en el Moodle. Un momentico. ¿Ya volvimos al programa? Sí, señor. Sí, señor. Sí, ya. Entonces guardan y en la parte superior derecha salen 4 opciones: al, corte, momento y direcciones. Tengan todo cargado, los materiales, las acciones, los nodos. Vamos a seleccionar Axial Force. ¿Qué le ve a ustedes? El diagrama de fuerzas axiales de su elemento. Entonces, si comparamos con nuestro pórtico, vamos a configurarle la tipografía, el tamaño. Denme un segundo. Ahí, ya. Entonces ahí están nuestras acciones axiales. En compresión, por eso es el signo negativo. Ahí está, los 4 en compresión. Profe, que Y la viga, terminó, 0.4. profe, que terminó, Profe, cuando generó los diagramas, no se vio, profe, se quedó pegado. ¿Está todavía pegada la imagen? No, acabo de cambiar, profe, pero cuando usted estaba haciendo los diagramas, no se vio qué fue los elementos del programa que espichó para poder hacer los diagramas. Ah, bueno, ahí ya están viendo el cursor moverse, ¿sí? Sí, No, señor. no. Un segundito, voy a volver a compartir la pantalla a ver si mejor. es que está fallando el internet mucho, porque también la voz se entrecorta. Ok. Ahí. Ya están viendo la pantalla del F-Tool. Sí, señor. Sí, señor.
Si quieres mueve el cursor y Aquí en la parte superior derecha, estos tres botones, ¿sí los ven? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, cuando ya tengan todo cargado, seleccionan el que quieran, en este caso, fuerza axial, fuerza cortante o momento flector. ¿Listo? Lo que hayamos hecho por giro de flexión debe ser idéntico a estos resultados. Entonces, ustedes van y miran el pórtico por giro de flexión que estábamos resolviendo. Les debe dar esta disposición de diagramas axiales cortantes, esta disposición de momentos, esta disposición de axiales, cortes y momentos. ¿Listo? Si en algún momento les arroja un mensaje de error, quiere decir que no han asignado correctamente las propiedades de los elementos, ni la inercia, ni la elasticidad. Bueno, ¿cómo salgo de esta ventana de los momentos? Espicho la letra Escape, la tecla Escape, y ahí puedo volver a editar mi pórtico. Bueno, Cristian me pregunta que si el programa permite verificar cargas horizontales. Sí. La última opción que aparece aquí a la derecha, si la están viendo, ustedes pueden darle desplazamientos horizontales, desplazamientos verticales o, o las rotaciones. Entonces podemos darle desplazamientos horizontales. Aquí vemos que el desplazamiento horizontal, como vimos, es 0. ¿Cierto? No tiene desplazamientos horizontales. Desplazamientos verticales. Ahí sí vamos a tener un pequeño desplazamiento vertical aquí en el centro de la viga. Entonces con esta función pueden verificar desplazamientos. Lo que no les permite es, no pueden verificar los resultados del método de giro de flexión, porque es que en giro de flexión usted calcula E por I por teta. ¿Sí? Aquí el programa ya hace toda esa operación. Entonces no le va a permitir verificar el método. Entonces la única forma de verificar que un ejercicio está bien es con los diagramas de corte, de momento y de axial. ¿Listo, muchachos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, yo sí tengo una pregunta. Dígame. En el momento, es que yo estoy intentando descargar el programa, Sí. pero dice que es personal o institución. Institución. Y coloco la universidad, ¿sí? Sí. ¿Cuánto se registra? Sí, señor. Entonces, nombre, email. Sí, entonces, tipo de uso usted le da institucional. Ya que usted selecciona Colombia. Sí, señor, ahí. Colombia. Compañía, escriba así, Universidad Distrital, por ejemplo. Ah, listo, profe. Y de esa forma se registra. Tiene que tener el correo institucional para que ellos se lo validen, ¿no? Sí, profe. Sí. Con el correo institucional. Vale, profe, gracias. Bueno, chicos, y entonces ese es el programa de FETool. Bastante sencillo como para que puedan tener un punto de comparación de sus ejercicios. Entonces, bueno, ¿alguien tiene alguna preguntita de esto, del método de giro de flexión? Entonces, si no hay preguntitas, vamos a dejar hasta ahí por hoy. Les voy a dejar un ejercicio chiquitico para que puedan practicar el método. Y el otro
En la próxima clase vamos a ver cómo les dio, vamos a comparar resultados y vamos a resolver dudas para este tipo de pórticos y ahí cerramos los pórticos sin desplazamiento lateral. Entonces, vamos a resolver una estructura de un puentecito. Un poquito torcido este elemento. Lo vamos a repetir. Va a estar empotrado. Este es su pórtico. Vamos a colocarle unas distancias. Listo. Este es su pórtico. Todos están viendo la imagen, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Entonces, este es un puentecito, tiene el desplazamiento restringido. Y bueno, vamos a enumerar los nodos. Este va a ser el nodo A, B, C, D, E, F, G y H. Entonces va a tener unas cargas aplicadas, digamos, en la columna A. Bueno, vamos a suponer que esto es por aquí el terreno. Ahí viene el nivel del terreno. Esto. Y pues eso tiene unos volúmenes de agua. Entonces voy a ponerle aquí un nivel freático. Dame un segundito, voy a mirar una cosa acá. No tengo la tabla de momentos. Entonces vamos a suponer que el puente tiene nivel freático aquí, a ras de la viga. El nivel del agua está por acá. ¿No? Es el nivel freático. Entonces, pues nuestras columnas van a estar sometidas a unas cargas de presión hidrostática. ¿Se acuerdan allá en estática cuando manejaban este tipo de fuerzas hidrostáticas? ¿Sí? El valor de esta fuerza en el extremo más grande creo que era gamma por H. ¿Listo? Entonces todas nuestras columnas van a estar sometidas a esa distribución de fuerzas hidrostáticas. Y nuestras vigas van a tener unas cargas variables. Entonces aquí vamos a ponerle una carga distribuida de 20 kilonewton. Aquí vamos a ponerle una carga puntual de 80. Aquí de nuevo vamos a ponerle una carga distribuida
Y aquí dejemos ese sin carga. La carga de 80 no está centrada. Entonces esa carga tiene 5 metros y 3 metros. Entonces ustedes van a obtener diagramas axiales, cortantes y reflectores del pórtico. Las columnas. Las columnas van a ser cuadradas. Sección transversal 0.5 metros por 0.5 metros. Las vigas van a ser vamos a dejarla como una viga T. No, dejémosla como una viga cuadrada para no complicarlo. Va a ser una viga cuadrada rectangular de base 0.3 metros y de altura 0.5. Bueno, el material va a ser concreto. Entonces, el módulo de elasticidad del concreto es, según la norma colombiana, debe ser 4700. No, dejémoslo en un número cerrado. El módulo de elasticidad del concreto van a ser 20.000 megapascales. ¿Listo? ¿Están claros todos hasta ahí con la imagen que tenemos? Profe, Dígame. es que ahí la línea, digamos que del terreno, la línea cafecita, no me deja ver, digamos, los apoyos B, H y G, si no estoy mal, son de segundo género, ¿cierto? Ah, ya le borro la línea. Entonces, el apoyo A es un apoyo empotrado. El apoyo H es un apoyo de segundo género y el apoyo G es un apoyo de segundo género. El apoyo B es de segundo género y el apoyo F es empotrado. Vale, gracias. ¿No? Bueno, entonces, em, ¿cuáles son los desplazamientos desconocidos? Entonces, si yo intentara desplazar mi pórtico hacia la derecha o hacia la izquierda, el apoyo F me lo está restringiendo. ¿Sí? Entonces, mi pórtico no tiene desplazamiento lateral. Ahora, ¿cuántos grados de libertad voy a tener? Entonces, voy a tener un giro por cada uno de los nodos. Voy a tener entonces teta A, teta B, teta C, D, E, F, G y H. De todos esos giros, ¿cuáles son cero? Para ustedes, ¿cuál de todos esos giros es cero? El A y el F, ¿no? ¿Cómo? El número A y el F, ¿no? La letra A y el F. El que está aquí en A y el que está aquí en F, que son los únicos empotrados. Entonces, este vale cero y este vale cero. ¿Ya? Entonces, mi grado de indeterminación cinemático, ¿cuánto sería? 6. ¿Cierto? Que son todos los desplazamientos que desconozco. Eso, correcto, son 6. ¿Cuántas ecuaciones necesito?
6 ecuaciones. ¿Dónde planteo yo esas ecuaciones? En los nodos donde voy a calcular el equilibrio por el giro de flexión. Entonces, ¿en cuáles nodos llegan dos o más elementos? Está el nodo C, el nodo D y el nodo E, ¿cierto? En estos tres nodos llegan dos o más elementos. Y con esos tres nodos puedo obtener tres ecuaciones. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Qué me hace falta? Sí, Tres señor. ecuaciones adicionales. ¿De dónde las saco? Entonces, hay tres apoyos de segundo género, el apoyo B, el apoyo H y el apoyo G. En esos tres apoyos, como son de segundo género, yo sé que no hay restricción de momento, ¿cierto que no? Entonces, cuando yo sume el momento en el nodo B, en el nodo H y en el nodo G, esa sumatoria de momentos debe ser cero, ¿sí? Entonces voy a dibujar aquí el nodo B, por ejemplo. ¿Cuántos elementos llegan al nodo B? Solo llega un elemento, que es el elemento BC, ¿cierto? Ese momento BC va a tener un momento positivo BC, por giro de flexión va a tener un momento BC y un momento CB. Entonces, este momento BC es el que me llega a este nodo B. Si la suma aquí da cero, quiere decir que cuando yo aplique aquí el momento de BC, mi ecuación de equilibrio es esta de acá. Lo mismo aplica para el nodo H y el nodo G. ¿Listo? Si yo aplico eso, voy a obtener tres ecuaciones para un total de 6 ecuaciones, que son mis ecuaciones de giro de flexión. Hago mi sistema matricial, calculo mis desplazamientos, calculo mis momentos en los extremos y hago el equilibrio de cada elemento como vimos aquí en clase. ¿Están claros? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que les estoy pidiendo aquí con este ejercicio? ¿Alguna duda? En el chat no, nadie ha escrito nada. Bueno, entonces si no hay ninguna duda, dejemos hasta ahí por hoy y nos vemos el sábado. Tienen que resolver el diagrama de axial cortante y flectores y aparte calcularlo con el programa FTool. Verificar que les esté dando lo mismo. Y nos vemos en 8 días con las dudas que puedan tener del método. Dígame. Profe, ¿cómo, cómo presentamos? ¿Lo presentamos a mano en Excel o cómo lo presentamos? No, 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 no es para presentar. Recuerden que estos son talleres, esto cada quien lo hace ah, como es su decisión si lo hacen o no, pues es como para que practiquen para los exámenes, ¿sí? Esta semana yo les voy a subir el taller de la unidad 1 que va a comprender cross y giro de flexión. Esos sí los pueden desarrollar y les dejo, los únicos que tienen que entregar son los que son para la exposición en grupo, ¿sí? Pero este de aquí es simplemente para que practiquen y puedan llegar la próxima clase con dudas y poder pues tener una dinámica más en el curso. Profe, esa exposición en grupo de cuántas personas es. Yo creo que por ahí de unos cinco personas, pero yo escojo uno al azar del grupo que exponga, ¿listo? Y la nota de esa persona que sustente es la nota de todo el grupo.
Bueno, muchachos, antes de que se retiren, por favor, em, les voy a dejar aquí por la ventana del chat el link de la asistencia, por favor, para que se vayan registrando por la clase de hoy. Y si no tienen dudas, si no tienen inquietudes, ya nos veríamos el próximo sábado con su ejercicio y las dudas que les hayan surgido, si les parece. Entonces, yo creo que en el transcurso de la tarde les voy a subir la clase al sistema para que la tengan ahí en el Moodle. Los que no, voy a intentar entonces, mientras les activan el Moodle, les voy a enviar el enlace del video por el chat de WhatsApp que envió Rosario. Recuerden también suscribirse a ese chat. Y nos vemos el otro sábado, muchachos, con las dudas que puedan tener del ejercicio del pórtico. ¿Listo? Entonces, que estén muy bien. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe, profesor. hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profesor. Buena tarde. Bueno, que estén bien, muchachos. Gracias a ustedes.